Ahora, para la formación de las sales, primeramente realizamos un proceso de disociación. Como se puede apreciar, tenemos el fluoruro de hidrógeno, el cual sufre una disociación, desprendiendo el hidrógeno que poseía con la carga de 1 positivo, y como se trataba de un compuesto neutro, se separa del ion flúor con la carga de 1 negativo. Recordemos que 1 negativo con 1 positivo es igual a 0. Este ion del elemento no metálico se lo conoce con el nombre de fluoruro, tal como indica la nomenclatura de composición a la hora de nombrar los ácidos. Una vez hallado el nombre del ion, ese anión es capaz de combinarse con un metal. En este caso, elegimos al calcio, y como sabemos, el estado de oxidación del calcio es 2 positivo, el estado de oxidación del anión fluoruro es 1 negativo, y la sumatoria de cargas debería darnos igual a 0. Y para ello, observamos que se requiere de 2 negativos para anular los 2 positivos. Por lo tanto, añadimos un subíndice al flúor de tal modo que 2 por 1 negativo nos da 2 negativo más 2 positivos, tenemos igual a 0. Entonces, la fórmula de esta sal estaría representada por un elemento metálico y 2 elementos no metálicos. Y para nombrar esta sal, se antepone el nombre del anión, en este caso fluoruro, seguido de la preposición de, y a continuación el nombre del metal, en este caso el calcio. Es decir, el nombre de la sal es el fluoruro de calcio. Entonces llegamos a la conclusión siguiente. En el caso de los ácidos, tenemos las terminaciones uro y tenemos la terminación hídrico. Y estos, cuando dan a la formación de la sal, utiliza la terminación simplemente de uro. Continuamos con un siguiente ejemplo. Acá tenemos un ácido, según la nomenclatura de composición. El ácido es el sulfuro de dihidrógeno. Como se puede observar, este compuesto posee 2 hidrógenos que pueden ser desplazados. Realizamos la reacción de disociación, donde desplaza los 2 hidrógenos, cada hidrógeno con una carga positiva, en total una carga de 2 positivo, y deja libre al elemento no metálico, pero con una carga negativa. Es decir, que acá se desplazó 2 positivo y acá me queda 2 negativo. Si desplazo 3 positivo, la carga sería 3 negativo. Como en el caso anterior, si este compuesto se llamaba sulfuro de dihidrógeno, este anión se llama sulfuro simplemente. Y como una sal de un ácido hidrácido es la combinación del no metal con un elemento metálico, entonces acá lo combinamos con el hierro, el azufre con el estado de oxidación de 2 negativo, es decir, el sulfuro, combinado con el hierro. Y recordamos que el hierro tiene 2 estados de oxidación. El primero es de 2 positivo y el segundo de 3 positivo. Este con la terminación oso y este otro con la terminación ico. Y nosotros podemos elegir cualquiera de ellos. Elijamos el estado de oxidación 3. Entonces anotamos acá 3 positivo. Como se trata de un compuesto neutro, la sumatoria de cargas debería darnos igual a 0. Y como vimos en anteriores videos, el valor numérico del azufre lo podemos trasladar acá y del hierro lo trasladamos acá. De tal modo que 3 por 2 negativos nos da 6 negativo, 2 por 3 nos da 6 positivo y la sumatoria de las cargas es igual a 0. Entonces, esta sal está constituida por 2 hierros y 3 azufres. Del mismo modo que el caso anterior, se antepone la palabra del anión, en este caso es el sulfuro,
seguido del nombre del metal con el sufijo y prefijo correspondiente a su estado de oxidación. Y como se trata del estado de oxidación 3, el elemento metálico tendrá el sufijo ico, es decir, férrico. Entonces el nombre de la sal es el sulfuro férrico. Continuamos con el siguiente ejemplo. Trabajamos nuevamente con el mismo ácido, el sulfuro de dihidrógeno. Tenemos acá el compuesto ácido, pero en esta ocasión desplazaremos simplemente un ion del hidrógeno, es decir, una carga de 1 positivo, y también libera el restante de la molécula. En este caso, el azufre y el hidrógeno. No olviden que si sumamos esta fracción con esta otra, el resultado nos da esta molécula. Si desplazamos un positivo, nos queda la carga del anión de 1 negativo. Este tipo de aniones, como se puede observar, aún mantiene el hidrógeno ácido. Por lo tanto, en el nombre del anión se debe incluir la representación del hidrógeno ácido. Una de las primeras alternativas es anotar primeramente el nombre del hidrógeno sin acento unido sin espacio al nombre del anión sin hidrógenos, es decir, hidrógeno sulfuro. Otra de las alternativas que algunos autores utilizan es nombrar el anión sin el hidrógeno, en este caso sulfuro, seguido de la palabra ácido, que representa la cantidad de hidrógenos presentes en la fracción liberada. En este caso, un hidrógeno, entonces sulfuro ácido. Si la cantidad de hidrógenos es igual a 2 dentro de la fracción, acá el nombre sería sulfuro diácido. Si en la fracción se tiene 3 hidrógenos, el nombre del anión sería sulfuro triácido. Otra alternativa para nombrar este anión ácido es hacer uso del prefijo bi, que tiene varias representaciones, y una de ellas indica que se usa el prefijo bi cuando se desplaza la mitad de hidrógenos de la molécula. En este caso, teníamos 2 y se desplazó la mitad, es decir, un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, se utiliza el prefijo bi, seguido del nombre del anión sin hidrógenos. En este caso, bisulfuro. La nomenclatura IUPAC no recomienda el uso del prefijo bi a la hora de nombrar estos aniones ácidos. Ahora, continuando la formación de sales, tomamos como referencia este anión ácido y lo combinamos con un elemento metálico. Como se trata de un anión con una carga de 1 negativo, y el hierro tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3. En este caso elegiremos el 2. Anotamos el estado de oxidación, y como se trata de un compuesto neutro, la sumatoria de cargas debería darnos igual a 0. Observamos que tenemos acá 2 positivos y se requiere para anularlos 2 negativos. Entonces añadimos un subíndice 2, de tal modo que 2 por 1 negativo nos da 2 negativos y con 2 positivos se anula, dando como resultado una sumatoria de cargas igual a 0. Entonces, la sal estaría representada por un elemento metálico y 2 grupos hidrógeno-sulfuro. Al igual que en los casos anteriores, se antepone el nombre del anión. En este caso utilizamos la primera alternativa, hidrógeno-sulfuro, seguido del elemento metálico con el sufijo que le corresponde. Como se trata del estado de oxidación 2, el sufijo del hierro es oso, es decir, el nombre sería ferroso. Por lo tanto, el nombre de la sal ácida es el hidrógeno sulfuro ferroso. Del mismo modo, utilizamos el siguiente nombre del anión, sulfuro ácido, seguido del nombre del elemento metálico, en este caso, ferroso. Lo propio para la siguiente alternativa, que no se recomienda, el bisulfuro,
seguido del nombre del elemento metálico. Ferroso. Esta última, del mismo modo que en el caso anterior, no es recomendada para su uso a la hora de nombrar estas sales ácidas.